Torasea del mar. Un relato de la antología Los 1000 ojos de la noche, de Andrea Manfredini. Roger Dart había sido el comandante de Torasea del mar desde hacía 7 años. Tras casi una década al mando, el pelo y la barba se le habían encanecido. La piel se le había vuelto de cuero y en sus ojos, un tanto febriles, se había instalado una expresión severa que solo el vino era capaz de suavizar. Antes de ostentar dicho cargo, Roger Dart había servido durante casi 2 décadas a las órdenes de anteriores comandantes como un miembro más de la Hermandad de la Guardia del Mar. Y antes incluso, cuando aún era joven, había surcado las aguas del Estrecho de los Lamentos a bordo de la Bruja Arrugada, un viejo bergantín atacado por la carcoma, que hacía las veces de nave de contrabando a las órdenes de un tal Bóvar 8 dedos. Bóvar era un tirrense de tez azabache y mentón prominente, que tuvo la desventura de acabar colgado boca abajo de su propio mástil, con las tripas asomándole de un tajo en el abdomen. Tras la captura del barco, la Marina Real ofreció al resto de la escasa tripulación superviviente de la Bruja Arrugada una alternativa. Eran libres de elegir la muerte si así lo deseaban. De lo contrario, podrían expiar sus delitos poniéndose al servicio de la corona en cualquiera de las labores a las que los condenaran, lo cual, en ciertas ocasiones, se antojaba peor que una muerte rápida y un descanso eterno. Muy pocos se decantaron por la primera opción. La mayor parte de la tripulación escogió cumplir sus respectivas condenas. Eris el Barbas escupió a los pies de Roger Dart cuando los soldados del rey lo ataron al mástil de la nave. Ambos habían navegado juntos desde hacía años y durante ese tiempo habían forjado una buena camaradería. Dart recibió el desprecio con un nudo en la garganta. Antes de que pudiera dirigirle unas palabras de excusa, los soldados de la marina se lo llevaron engrilletado a su barco junto al resto de hombres. Minutos después, el Barbas y otro marinero, un tal Finard Ojo Gris, se hundían en el mar con la Bruja Arrugada. Antes de desaparecer por completo bajo el agua, Eris el Barbas le gritó algo a su camarada, pero a esa distancia, Roger Dart no logró entender ni una palabra. Todo lo que alcanzó a percibir fue un sonido ahogado y los rizos dorados del Barbas desaparecer bajo el agua. Por sus delitos como contrabandista, Roger Dart fue condenado a 7 años de servicio forzoso en la Guardia del Mar de Torasea, una de las varias torres de vigilancia que controlaba la costa norte del reino de Mestara, la isla más grande del archipiélago Astu. El noroeste del país era una línea de costa húmeda y plomiza, flanqueada por un sinfín de farallones de roca que se alzaban como un muro de piedra natural contra los barcos enemigos. La fortaleza estaba constantemente azotada por el viento salino del estrecho. Un pasillo de agua que separaba las 2 islas principales del archipiélago, Istia y Mestara. Roger Dart conocía bien aquellas aguas. Las había recorrido en incontables ocasiones durante sus años de contrabandista. Al otro lado del mar, en Istia, se alzaban las llamadas Perlas del Estrecho. 3 ciudades que, en otra época, habían pertenecido al reino de Mestara. La Guerra de la Sal marcó el final de las colonias. Ayudadas por los ístaros, las colonias obtuvieron la victoria y su ansiada independencia. La fortuna quiso que Tirra, Igarda y Esmeda acabaran sometidas bajo el yugo de aquellos que fueron sus aliados. Fue en Esmeda, cuya brisa marina recorre las calles empinadas desde el puerto hasta el promontorio, donde nació Roger Dart. Ya en aquel entonces, la sombra de los bárbaros había logrado borrar la alegre sonrisa que una vez vistió la ciudad, sustituyéndola por una expresión amarga y unos ojos tristes que miraban al cielo con nostalgia. Pero de eso hacía demasiado tiempo, solía pensar el comandante. Roger Dart se levantó de la cama extrañado. Hacía noches que lo atormentaba la misma pesadilla recurrente. En ella, Dart se encontraba de pie en el suelo del océano. Sus pies eran de plomo y era incapaz de nadar. Sobre su cabeza, un techo de azul oscuro
dejaba entrever la luz del cielo a lo lejos, y en el agua, las siluetas de decenas de cuerpos hundiéndose descendían hasta él. Eris el Barba se encontraba entre ellas. Su antiguo camarada se hundía hasta alcanzar el fondo a varios metros de distancia. Pasados unos segundos, abría los ojos muy alterado y le gritaba algo. De su boca se escapaban burbujas que se precipitaban hacia arriba y por mucho que se esforzara, Dart no conseguía entender una palabra de lo que decía. Uno a uno, el resto de los cuerpos volvían la vista para mirarlo y le gritaban furiosos. Bocanadas de burbujas escapaban de sus gargantas y ascendían, formando largas columnas de aire hasta la superficie. Los ojos de los muertos lo miraban vacíos, lechosos, ausentes de vida. Ojos que eran ventanas a un horror infinito, a una oscuridad desconocida que tiraba de él. Rothschild Dart se pasó una mano por la nuca y al incorporarse, observó con rabia cómo una rata se escabullía por debajo de la puerta de su estancia. Últimamente, su número había aumentado sin saber por qué. Se vistió y bajó los escalones de uno en uno, apoyándose en la barandilla de madera hasta alcanzar la parte baja de la torre. Afuera en el patio de la fortaleza, el aire fresco de la mañana acabó de despertarlo a medida que se dirigía a la cantina para desayunar. En el interior de la sala, encontró a unos pocos guardias rezagados que, al ver entrar a su superior, dejaron de comer al instante y lo saludaron con la cabeza. Rothschild Dart hizo un gesto para que siguieran comiendo y al pasar junto a ellos, apoyó su mano izquierda sobre el hombro de uno de los guardias, un tipo de nombre Derek. El día anterior, una paloma procedente de la capital había llegado a Torasea con la noticia del fallecimiento de su madre a causa de unas fiebres. El Lord Comandante lo miró desde arriba y asintió con seriedad. El hombre devolvió el gesto de respeto a su superior y este pasó de largo, dándole una palmadita de consuelo. En una mesa al fondo de la sala lo esperaba el maestre Brennan, un hombre calvo de mejillas rojizas y ojos despiertos. El comandante se acomodó en la silla de madera y de inmediato uno de los mayordomos, un joven recluta, acudió a la mesa con un plato con gachas, salchichas, queso y algo de pan. El maestre Brennan le sirvió un vaso de té negro de una jarra humeante. Rothschild Dart agradeció el gesto y sujetó el vaso caliente con ambas manos. ¿Está listo el inventario? Preguntó y se inclinó sobre el vaso, dejando que el humo caliente le acariciase el rostro. El aroma tibio y dulce del té lo reconfortó mientras daba un sorbo. Sí, ya está hecho, mi señor. He incluido aceite para las lámparas y madera para reparar el techo del establo. También he incluido veneno para las ratas, como me pedisteis, y media docena de gatos. Aparte de eso, la lista es la de siempre, respondió el maestre Brennan. Rothschild Dart dio un mordisco a una salchicha y asintió. Mientras comía, le insinuó al maestre que no olvidara incluir, además de la cerveza correspondiente, un barril de ron para los muchachos y una docena de botellas de vino de Mir para él. Hacía meses que se había acabado la última botella y, en medio de aquel paisaje ceniciento, echaba de menos el dulce sabor soleado del vino sureño. Brennan convino con su comandante y sonrió para sus adentros. Después de todo, era el único miembro de la guardia de Torasea que sabía escribir. Por eso, cada vez que tocaba hacer inventario, el viejo maestre se encargaba de apuntar todo aquello que la guardia necesitaba y, durante el proceso, añadía algún que otro capricho a cuenta propia por las molestias. Por supuesto, siempre con la connivencia de su comandante, que hacía la vista gorda con las partidas que llegaban a la fortaleza a cambio de recibir su queridísimo vino sureño. La puerta de la cantina se abrió de golpe y un miembro de la guardia entró raudo, directo a la mesa del fondo. ¿Mi señor? Rothschild Dart lo miró sin dejar de comer. Hemos divisado el cadáver de un hombre en la playa, mi señor. Creemos que se trata de un náufrago. Dart masticó el bocado y tragó.
Que 2 hombres se encarguen de traer el cuerpo hasta la torre. Ordenó el comandante sin darle mayor importancia. Cuando esté aquí, el maestre Brennen le echará un vistazo. El muchacho asintió y los rizos castaños le cayeron sobre el rostro imberbe. Dio media vuelta y se marchó dando zancadas con la misma urgencia con la que había llegado. Vaya, esta mañana se prometía tranquila. Bromeó el maestre Brennen cuando lo vio partir y lentamente se levantó de la silla. Dart se sirvió otro vaso de té y lo despidió con un gesto. A continuación, dirigiéndose al mayordomo, le ordenó que le trajera otro par de salchichas. Dio un sorbo a la bebida y no pudo evitar sonreír al pensar que dentro de poco volvería a saborear el dulce vino de Mir. Torasea del Mar era uno de los últimos baluartes costeros del antiguo imperio marítimo de Mestara. Una fortaleza venida a menos desde los tiempos de la Guerra de la Sal. Hoy en día no era más que un monumento a una época de esplendor ya concluida, que se erguía desafiante y orgullosa frente al bravo mar del estrecho. La fortaleza había sido construida directamente sobre una plataforma de roca a escasos metros de la costa y estaba unida a tierra por un escuálido puente de piedra que las olas volvían impracticable una vez al mes, cuando subía la marea y las aguas alcanzaban su punto más alto. Allí, frente al mar del estrecho, Torasea resistía impasible los envites de las olas y el viento desde hacía casi 5 siglos. Los muros de la fortaleza eran altos y estaban formados por enormes bloques de piedra gris oscuro en la parte baja. La parte alta estaba rematada con ladrillo rojo cocido que se templaba con el sol del mediodía. La fortaleza estaba coronada por una fila de almenas sobre las cuales se dejaban llevar por el viento una ristra de pendones ajados con el emblema de la guardia. En una esquina, por encima del muro, podían verse las tejas enmohecidas de la casa común de Torasea, en la que se encontraban la cantina, la cocina y en el piso superior las habitaciones de los reclutas. Directamente bajo el tejado, la guardia había dispuesto un humilde palomar para las aves mensajeras. En la esquina contigua se encontraba la enfermería. Sobre ella, la biblioteca y los aposentos del maestre Brennen. Al otro lado del patio, en la esquina opuesta, se hallaban los establos, donde hoy en día solo quedaban 5 corceles. Por último, en la esquina restante, se encontraba la armería y pegada a ella, una modesta herrería. En medio del complejo, se erguía orgullosa, más alta que el resto, la torre del homenaje, hogar de los miembros jurados de la guardia. Los primeros 2 pisos eran los dormitorios de los hermanos jurados, mientras que la tercera planta de la torre estaba reservada para el Lord Comandante. La fortaleza contaba también con una entrada subterránea a nivel del mar. Se accedía a través de un túnel abovedado por el cual pasaban las barcazas a remos que, en su día, transportaban las mercancías a la torre, cuando éstas provenían directamente de barcos mercantes en alta mar. El túnel conducía directamente a las entrañas de la fortaleza, donde se encontraban las mazmorras y las letrinas. Una vez allí, la mercancía era transportada a la superficie a través de un hueco en la roca y un sistema de poleas, aunque, en el presente, hacía décadas que estaba en desuso. En su época dorada, Torasea del Mar llegó a dar cobijo a más de medio centenar de hombres a la vez. Hoy en día, la guarnición no superaba la 20 de hombres y una buena parte de ellos no estaba allí por propia voluntad. Al igual que Rojan Dart, muchos habían llegado a Torasea cumpliendo condena y la mayoría carecía de vocación, voluntad de servicio o amor hacia el reino. El maestre Brennen solía bromear diciendo que, en los últimos años, el hueco que habían dejado los hombres lo habían ocupado las ratas. La vieja hermandad languidecía convertida en un recuerdo borroso y decadente, un fantasma de otra época que resistía el paso del tiempo empapado en salitre. Acabada la guerra, su única función consistía en patrullar la costa a pie en busca de contrabandistas, bandidos y alguna que otra incursión corsaria alentada por los reyes ístaros. Aunque últimamente estas eran tan escasas que Rojan Dart hasta las echaba de menos. Hacía muchos años, antes de que la juventud se le escapara entre los dedos, él mismo se las había ingeniado para burlar a las patrullas de la Guardia del Mar. A bordo de la Bruja Arrugada había logrado introducir todo tipo de mercancías en el reino, desde especias exóticas hasta pieles
joyas, marfil y, por qué no decirlo, personas. Dart no se sentía especialmente orgulloso de aquella parte de su historia, pero lo cierto era que el mismísimo comandante de la Guardia del Mar había mercadeado con la vida de personas inocentes. Cuando las colonias cayeron en manos de los bárbaros, no fueron pocos los habitantes que trataron de huir cruzando el mar hacia Mestara. Rodjan Dart, al igual que otros tantos como él, supo enriquecerse con el miedo y la desesperación de todas aquellas gentes que solo querían alejarse de la crueldad de los ístaros. «El pasado en el pasado», solía repetirse Dart entre sorbo y sorbo de vino. En el presente, el comandante de la Guardia del Mar era un hombre muy distinto al joven que fue una vez. Rodjan Dart se enorgullecía de considerarse un fiel sirviente del reino, de la corona y de la noble hermandad de la Guardia del Mar. Su entrega a la orden era total y ninguno de sus hombres dudaba de su compromiso o de su firmeza a la hora de llevar a cabo sus obligaciones. Rodjan Dart, en efecto, se había vuelto un hombre honorable. Todo lo honorable que podía llegar a ser un miembro de la Guardia del Mar. Por las noches, antes de dormir, el viejo comandante se sentaba a solas frente al fuego de su estancia. Con la tripa llena y una mano mesándose la barba encanecida, aún se sorprendía de lo caprichosa que podía llegar a ser la vida y de cómo las mareas lo habían llevado hasta allí. El mar, sin duda, era un lugar impredecible. Solía pensar el comandante, sonriendo a la luz de la lumbre, mientras sorbía vino dulce especiado. Los gritos de auxilio los alertaron mucho antes de que el caballo cruzara el puente al galope y se adentrara en el patio de la fortaleza. Un muchacho pálido, con la cara manchada de sangre, desmontó de un salto. En el patio, media docena de rostros confusos y sucios lo observaron perplejos. ¡Ese hijo de puta lo ha matado! Estaba muerto y lo ha matado, maldito sea. Gritaba el guardia mientras dos hombres lo ayudaban a desmontar el cadáver de su compañero de lomos del caballo. Tenía la cara manchada de sangre y le temblaba la voz al hablar. Era alto y espigado, de nombre Pete. Cumplía condena en Torasea por ladrón y asesino. Su compañero muerto era un guardia joven, uno de los últimos en tomar sus votos el año anterior. El chico tenía una herida profunda en el cuello por la que se había desangrado. Rodjan Dart se hizo un hueco entre sus hombres a empujones y clavó una mirada sombría en el cuerpo del guardia muerto. Se trataba del mismo muchacho que durante el desayuno le había advertido del avistamiento. Edward o Edmond o algo parecido. Mi señor, ha sido esa cosa. ¡Estaba viva! Comenzó Pete entre jadeos. ¡Basta! ¡Cállate, Pete! Rodjan Dart se dirigió a la pareja de guardias que sostenían el cadáver. Vosotros dos, llevadlo a la enfermería para que lo vea el maestre Brennan. La pareja de guardias se marchó cargando con el cuerpo y cuando se hubieron ido, Dart hizo una señal a Pete para que comenzara a hablar. Nosotros estábamos... Fuimos a la playa, mi señor, como nos habían ordenado, para llevarnos el cadáver del náufrago. Pete negó con la cabeza. Pero cuando Edmond se acercó para darle la vuelta, el náufrago se despertó. ¡Cobró vida, mi señor! ¡Cobró vida y lo atacó! Intenté separarlos y entonces me atacó a mí. ¿Estás diciendo que un cadáver ha asesinado a Edmond? Preguntó Dart. El joven tragó saliva y miró a sus compañeros en busca de comprensión, pero solo encontró ceños fruncidos. El muchacho se llevó las manos a la cabeza y comenzó a dar pasos torpes hacia ninguna parte. Rodjan Dart lo observaba en silencio. Pete, mírame, dijo en tono grave. ¿Estás seguro de que el náufrago estaba muerto? El joven guardia lo miró desconcertado. Estaba a punto de responder, pero Rodjan Dart habló antes. ¿Dónde está ahora el cuerpo del náufrago? En la playa, respondió Pete, y añadió en voz baja casi para sí mismo. yo lo maté. ¿Cómo has dicho? Le corté la cabeza. Susurró el joven con una sonrisa delirante. El comandante
Le lanzó una mirada aprensiva y se volvió hacia 2 de sus hombres. Jasper, Vessal. Quiero que toméis un par de caballos y me traigáis a ese náufrago. Llevaos a Pitt con vosotros. Ordenó señalando al muchacho. Cuando regreséis, id directos a ver al maestre Brennan. Quiero que inspeccione ese condenado cadáver. Jasper, el segundo al mando en Torasea, se adelantó. Cogió del brazo al muchacho y tiró de él con brusquedad. Vessal echó mano a las bridas del caballo y lo siguió de cerca. Rojan Dart dio instrucciones a los presentes para que regresaran a sus respectivos puestos. Al acabar, dedicó una mirada furtiva y sombría a la mancha de sangre que recorría la pata delantera del caballo, desde el lomo hasta la pezuña. Estás escuchando Nakama Studio. Recuerda que nos puedes encontrar en iVoox, Spotify o en formato vídeo en nuestro canal de YouTube. Los nudillos pelados de Jasper llamaron a la puerta del comandante con varios golpes secos. Adelante. Indicó la voz de Rojan Dart. El comandante lo esperaba de pie, escudriñando la costa con un catalejo desde el pequeño balcón de su estancia. Jasper avanzó un par de metros y carraspeó. Mi señor. Dart entró en la habitación sujetando un antiguo catalejo de bronce. Una de las pocas herencias de la Guardia del Mar de Torasea, que al morir pasaba de un comandante a otro. Jasper permaneció unos segundos en silencio, observándolo de manera familiar. Rojan Dart tenía por costumbre invitar a su segundo a una copa de vino cuando se reunían a solas en sus aposentos, un ritual que repetían desde que lo nombró su mano derecha. Dart había visto crecer al muchacho desde que llegó a la torre y lo había tomado como su protegido. Pero ya no le quedaba vino, y además, no era un buen día para brindar. ¿Y bien? Dame alguna noticia que me ayude a entender qué demonios ha ocurrido. No hay mucho que contar, mi señor. Comenzó Jasper, aclarándose la garganta. El muchacho nos guió hacia el cuerpo. Estaba decapitado, como dijo. Por el aspecto, todo apunta a que se trata de un ístaro, un hombre adulto. Jasper alzó las cejas. El cuerpo tenía pinta de llevar muerto días, tal vez semanas. Respecto a la versión del guardia Pitt, no sé qué pensar, comandante. Rojan Dart escuchaba con atención las palabras de su segundo. El maestre Brennan ya está examinando el cadáver. Ambos cadáveres. Puntualizó Jasper. Hizo una pausa y añadió. He oído que los dos guardias, Edmond y Pitt, llegaron a las manos en varias ocasiones, a menudo durante sesiones de entrenamiento con la espada. Y tengo entendido que no es el único que ha tenido problemas con Pitt. El chico está aquí cumpliendo condena por ladrón y asesino. No es trigo limpio, mi señor. Jasper cayó en cuanto advirtió la mirada severa de su comandante. A veces se le olvidaba que su superior había llegado a Torasea del Mar cumpliendo condena como un criminal. ¿Algo más? Preguntó el comandante. No, mi señor. Bien. Dart reflexionó sobre cuál iba a ser su próxima orden. Él mismo había llegado a la guardia siendo un delincuente y quería creer que no habitaba en él el fantasma del prejuicio. Pero no apuntaba bien para el tal Pitt. No le quedaba otro remedio. Lleva al muchacho a las mazmorras. Permanecerá allí hasta que estemos seguros de lo que ha sucedido. Jasper asintió y sin decir palabra dejó solo al comandante. Dart salió de nuevo al balcón, pero esta vez dirigió su mirada hacia abajo, hacia la fortaleza, donde una veintena de hombres no tardarían en exigir justicia por lo sucedido, y solo él podría concedérsela. El maestre Brennan escuchó la voz del viejo comandante llamándolo a sus espaldas. Este lo esperaba de pie junto a los dos cadáveres que descansaban sobre sendas mesas de madera maciza. El maestre lo miró por encima del hombro y le indicó que se acercara. Jasper dice que el náufrago es un ístaro. Apuntó Dart. A medida que se acercaba, el olor pútrido del cadáver hizo que se tragara lo siguiente que iba a decir. Podría ser. Afirmó el maestre Brennan, acostumbrado ya al hedor.
Sin embargo, eso no es lo que me preocupa, mi señor. Rochant Dart se tapó la boca con un pañuelo y lo miró con el ceño fruncido. A juzgar por el estado de descomposición, diría que este hombre no lleva muerto más de quizá 2 semanas. Y ahí está el problema. Dart alzó una ceja. Fijaos en esas marcas, mi señor. El maestre señaló unos tatuajes en las muñecas y en los tobillos del náufrago. Dart observó las marcas en la piel del cadáver y sintió un vago recuerdo. Estos tatuajes son marcas de esclavitud. Continuó Brennan. Las mismas que se realizaban a los esclavos durante el periodo colonial de Mestara. El cuerpo de este hombre es el de un adulto entre 30 y 40 años. ¿Entendéis a lo que me refiero? Dart negó con la cabeza. El hedor no le permitía pensar. Aunque le hubieran tatuado estas marcas al nacer, la guerra de la sal terminó hace casi 2 siglos. Las fechas no cuadran, mi señor. Rochant Dart observó el cuerpo sobre la mesa unos segundos y finalmente buscó al maestre por el rabillo del ojo. ¿Estás diciendo que este hombre lleva más de 1 siglo muerto? ¿Cómo? No lo sé. Interrumpió Brennan. Aún no estoy seguro. A estas alturas solo deberían quedar los huesos y, sin embargo... El maestre resopló. Una cosa es segura. Las fechas no cuadran. La edad, los tatuajes y el estado del cuerpo. Hay algo que no encaja en todo esto, mi señor. Por los dioses, Brennan. No estarás considerando la versión del muerto que se levanta, ¿verdad? Dime que no es así. Alguien le habrá tatuado esas malditas marcas y lo habrá echado al mar. El maestre Brennan se encogió de hombros. No sabría qué decir, mi señor. La esclavitud está prohibida en Mestara desde hace más de 1 siglo. El mismísimo Dargun IV promulgó el edicto. Lo sé, lo recuerdo, maestre. Si no os importa, quisiera consultar algunos tomos que tengo en la biblioteca. Tal vez allí encuentre algo más de información. Este náufrago me tiene fascinado. Por un momento he considerado la opción de que fuera una momia, pero el estado de su cuerpo no se corresponde. Lo cierto es que no sé qué pensar. Es un misterio. Dijo Brennan acariciándose el mentón. Pero una cosa es segura, comandante. La herida en el cuello del guardia muerto es una mordedura humana. Rochant Dart asintió sombrío y ambos permanecieron en silencio, contemplando el cuerpo del guardia fallecido. La línea de su boca había adoptado una pendiente triste que otorgaba a su rostro una expresión post-mortem de lo más trágica. Dart inspiró hondo y se dirigió al maestre. Será mejor que nadie se entere de lo que aquí se ha hablado, al menos no hasta que podamos ofrecer una explicación razonable al resto de la guardia. Por supuesto. Podéis contar con mi discreción, comandante. Bien, eso espero. En cuanto al guardia Pete, ya he ordenado que lo trasladen a las mazmorras. Entiendo. El resto de la guardia ya lo habrá señalado como el culpable. Intervino el maestre Brennan. Hacéis bien en guardaros las espaldas. Tal vez. Dart guardó silencio un momento. Todavía no tenemos pruebas, pero un miembro de la guardia ha muerto y la tropa exigirá explicaciones. Ya he visto cómo lo miraban los hombres. Por el momento,
El chico permanecerá en el calabozo, al menos hasta que podamos darle a la tropa una explicación. Y pobre de él si no podemos, pensó Rodjandart. La sentencia de muerte se dictó una semana después. El mismísimo maestre Brennan se lo advirtió días antes. Los hombres ya han dictado sentencia. Haríais bien en escucharlos. De lo contrario, impartirán la justicia con sus propias manos. Así lo hizo. La noche antes de la ejecución, Pete no había querido una última cena, ni la bendición de los dioses. Ni siquiera había pedido pronunciar unas últimas palabras o solicitar que el maestre escribiera un mensaje de despedida a sus familiares. Al alba, un sombrío Rodjandart accionó la palanca y la trampilla cedió bajo los pies del muchacho. Este cayó y se detuvo cuando la soga alrededor del cuello tiró de él con un golpe sordo. Dart en persona se la había ajustado después de taparle el rostro con una bolsa de tela negra. El cuerpo de Pete se retorció durante unos segundos hasta rendirse, mientras en el patio un silencio desagradable se apoderó del lugar. Dart ordenó que lo descolgaran y lo montaran en el carro para ser transportado a la playa. El maestre Brennan esperaba en la parte delantera del vehículo junto a un guardia que sujetaba las riendas del caballo. Dart pasó junto a ellos a lomos de su montura y estos lo siguieron de cerca por el puente hasta llegar a la playa. Allí los esperaba otro hermano de la guardia sujetando una antorcha encendida junto a una pira funeraria. El viento agitaba el fuego, retorciéndolo de un modo que parecía que las llamas quisieran abalanzarse sobre él. Rodjandart instó a sus hombres a que se apresuraran a disponer el cadáver de Pete sobre la pira y dar por concluido el asunto. A continuación, el maestre Brennan dio un paso al frente y rezó una oración por el difunto. Oh dioses todopoderosos, aquí a la vista de vuestros ojos nos disponemos a entregaros el cuerpo de vuestro hijo. Tened a bien mostrar vuestra misericordia y permitidle habitar en el seno de vuestra luz infinita. Rodjandart contemplaba la situación en silencio, absorto en sus pensamientos, sin escuchar una sola palabra de todas aquellas majaderías que el maestre recitaba de memoria. En algún momento, el maestre Brennan se volvió hacia el comandante y le preguntó cuál era el nombre del guardia ajusticiado. Pete. Contestó Dart escuetamente. ¿Algo más? No. Solo Pete. El maestre terminó su letanía y acto seguido, Dart mandó prender fuego a la pira. Las llamas se extendieron veloces por la madera untada en brea. En un abrir y cerrar de ojos, la hoguera se tragó el cuerpo y un humo negro y maloliente se elevó por los aires. Rodjandart dio instrucciones a sus hombres de permanecer allí hasta que el cuerpo se hubiera consumido y a continuación montó a lomos de su caballo y se alejó al galope hacia la fortaleza. Aquel desgraciado no había suplicado ni una sola vez por su vida, como si, a pesar de todo, fuera consciente de que nadie iba a creer su historia y de que el resto de los hombres ya lo había sentenciado como culpable. Cumplo con mi deber. Lo entiendes, ¿verdad? Le había preguntado Dart justo antes de colocarle la bolsa en la cabeza. Pero el chico no respondió. Ni siquiera asintió con la cabeza. Se limitó a desgarrarlo con una mirada lánguida y melancólica. Cuando todo terminó, Rodjandart tuvo la sensación de haber matado a un inocente. Sin embargo, horas después, cuando ordenó al maestre que añadiera el nombre de Pete en el libro de los hermanos, este, al lado de la fecha de su muerte, escribió la palabra traidor. ¿Cómo decís que se llamaba? Preguntó el maestre Brennan con aire distraído. A esa hora ya no quedaba nadie en la cantina. La ronda nocturna había comenzado y aquellos que no estaban patrullando sobre los muros descansaban en los dormitorios. El interior de la cantina se hallaba abandonado a la penumbra, iluminado únicamente por las velas que pendían de las paredes y por varios candelabros colgados del techo. La luz pálida y fría de la luna
se colaba a través de las ventanas, mezclándose con el reflejo rojizo de las velas en los cristales. Roger Dart lanzó una mirada aprensiva al maestre y aguardó un segundo antes de contestar. ¿Cómo demonios podía haberse olvidado ya del nombre del chico? Por un momento, lo invadió un profundo desprecio hacia el hombre, pero entonces se recordó lo que había hecho esa tarde e inmediatamente se calmó. Se llamaba Pete, respondió de mal humor. El chico pasará a la historia como un asesino de sus propios hermanos jurados. El maestre Brennan permaneció en silencio. Apenas había tocado su cerveza. Roger Dart, por el contrario, apuró la jarra y se sirvió un poco más. Su voz había comenzado a carraspear y arrastraba un deje ebrio que no se molestaba en ocultar. El comandante de la Guardia del Mar debe tomar decisiones que no siempre resultan agradables, pero aún así debe hacerlo. Siento que estéis solo en esto, mi señor, pero en eso consiste liderar, dijo el maestre Brennan y añadió. La soledad es el precio del poder, comandante. Dart esbozó una mueca amarga. No me sermones, Brennan. Hoy he mandado ejecutar a un hombre por simples conjeturas. Habéis cumplido con vuestro deber, mi señor. Lo corrigió el maestre. La tropa estaba inquieta. Lo exigía. Demasiados cuchicheos y rostros descontentos. No auguraba nada bueno. Además, si no lo hubierais mandado vos a la horca, probablemente lo habrían degollado ellos durante la noche. Al menos con la horca le habéis evitado un ensañamiento, añadió Brennan. ¿Ahora es el pobre muchacho?, pensó Dart, y se echó para atrás mirando al maestre con condescendencia. Mantuvisteis la calma, y en eso consiste liderar. La guardia confía en vos y eso es lo importante. Es posible que el chico fuera inocente, tal vez. Puede que nunca lleguemos a saberlo, pero... Brennan hizo una pausa y negó con la cabeza. No había nadie más en esa playa, mi señor. ¿Y eso qué significa? Significa que no podíamos saberlo, pero los hechos apuntaban en una dirección. Y ante la duda, hicisteis lo necesario para mantener el control de la fortaleza y de vuestros hombres. Ese es vuestro deber como comandante. Y lo cumplisteis. Sí, afirmó Dart con rotundidad. Sí, así es. Lo hice. ¿Y eso en qué me convierte? En el Lord Comandante de la Guardia del Mar de Torasea, mi señor, respondió Brennan con contundencia. No os tenía por un idealista, comandante. Es decir, hace años que nos conocemos y aún recuerdo cuando llegasteis aquí. Dart lo hizo callar con una mirada amenazadora. Al comandante no le hacía gracia que le recordaran su pasado. Ambos hombres se conocían desde hacía décadas y, por mucho que el tiburón tolerase a la rémora, el maestre sabía que no era buena idea jugar con la paciencia del comandante. Sonrió nervioso y trató de quitarle hierro al asunto. En cualquier caso, vos sois la autoridad, mi señor. Vos decidís y nosotros obedecemos, como he dicho antes. Tenéis la confianza de vuestros hombres y la mía. Sonrió nervioso y trató de quitarle hierro al asunto. Roger Dart aceptó las disculpas veladas y, tras brindar con el maestre, bebió un largo trago de cerveza. Tengo su confianza mientras estén satisfechos con su comandante, pensó. Observó la espuma en el fondo de la jarra y apuró lo que quedaba. ¡Por Pete! Los días siguientes a la ejecución, Roger Dart apenas se dejó ver entre sus hombres. Andaba en silencio por la fortaleza con el rostro ensombrecido y una mueca agria en los labios. Las noches seguían haciéndose largas y el viejo comandante no lograba encadenar más de un par de horas de sueño reparador.
Afuera todavía estaba oscuro. Dart se acercó hasta la chimenea, arrastrando los pies. En cuanto lo escucharon levantarse, varias ratas se escabulleron de la habitación. Dart trató de ignorarlas. Llevaba puesta la manta por los hombros y bajo la pesada cubierta de piel se escondía el otrora alto y robusto cuerpo del comandante, cuyos huesos tiritaban doloridos. Echó un leño a las ascuas casi extintas y se entregó a la labor de avivar un fuego indispensable. Aún no había amanecido, y al respirar, el vaho le salía por la nariz y se fundía con el aire de la habitación. La cámara del Lord Comandante era una estancia amplia y pobremente amueblada. Apenas contaba con una cama algo mayor que la del resto de guardias, un escritorio de madera de roble que Dart casi nunca utilizaba, y un armario apolillado que contenía una única muda y unas cuantas botellas vacías de vino de Mir. Por último, frente a la chimenea, se encontraba un enorme sillón de cuero negro ribeteado. Una vez el fuego comenzó a calentar, Rojan Dart se alejó de la chimenea hasta plantarse frente al ventanal que daba al balcón. Apartó las cortinas azules y observó la noche a través del cristal. En el cielo planeaban unas pocas nubes grises sobre las que jugaba el reflejo pálido de la luna. Casi estaba llena. En unos días brillaría en todo su esplendor y la pleamar alcanzaría su punto más alto. Sería entonces cuando el puente quedaría cubierto por las olas y Torasea se convertiría en un islote de roca frente al litoral. Rojan Dart pensó en el puente siendo engullido por las olas y la imagen del Barbas atado al mástil del barco se coló como un intruso en su mente. ¿Por qué? Después de tantos años, ¿por qué ahora? Había hecho de sí mismo un hombre nuevo, un hombre honorable. El comandante de la guardia, ni más ni menos. ¿Por qué después de una vida de servicio lo atormentaban aquellos recuerdos? ¿Acaso no había pagado su deuda? 7 años de condena y lo que le quedaba de vida entregado a la Guardia del Mar. Consideraba aquello un precio más que justo por sus crímenes. Sin embargo, era como si una parte de sí mismo tratase de boicotearlo. Como si en un rincón de su alma habitase un amotinado Rojan Dart que no estaba conforme con toda aquella hipocresía disfrazada de respetabilidad y estuviera dispuesto a agitar las aguas para enturbiar sus noches y negarle el descanso. El Lord Comandante temió que el recuerdo de Eris se hiciera fuerte en su memoria y decidiera permanecer con él el resto de sus días, señalando algo que no deseaba ver. No era así como esperaba llegar a la vejez. Siendo honestos, nunca pensó que llegaría a convertirse en un hombre anciano. Nunca creyó que llegaría el día en que las fuerzas le fallaran y sus piernas, cansadas, no le permitieran dejar atrás las vergüenzas que lo perseguían, pero... Lo he hecho lo mejor que he sabido, se consolaba Rojan Dart. Al alba, los primeros rayos de luz asaltaron el cielo, expulsando las tinieblas, y este fue adquiriendo un tono plateado, que viró hacia el rosa a medida que el sol asomaba por el horizonte. El comandante se vistió y abandonó la estancia deprisa, directo a los establos. Mientras bajaba las escaleras, se detuvo frente a una ventana. En las almenas del muro se estaba produciendo el relevo y los hombres del turno de noche se marchaban a dormir con pasos lentos y pesados. Una vez en el exterior, sintió el aire frío de la mañana y se llenó los pulmones de la brisa del mar. Dart apretó el paso y atravesó el patio embarrado hasta los establos. Ensilló un caballo y salió al galope, cruzando la entrada ante la atónita mirada de los guardias somnolientos. El norte de Mestara era una línea de costa irregular de color ocre que se extendía a ambos lados de Torasea hasta donde la vista lograba alcanzar. Aquí y allá, las playas de arena eran interrumpidas por calas rocosas repletas de escollos habitados por cangrejos tan grandes como puños. De vez en cuando, la Guardia del Mar solía atraparlos para cocinar sabrosas sopas de marisco. Más adentro, a 1 centenar de metros de la costa, se alzaba una pequeña agrupación de farallones sobre los que anidaban las gaviotas. Estos promontorios se distribuían por toda la costa norte, actuando como una barrera geológica contra los barcos enemigos. Rojan Dart espoleó la montura. Una vez puesta tierra de por medio, Dart aminoró la marcha y dejó que el animal trotase durante varios minutos. Las nubes de hacía unas horas se habían multiplicado y la mañana presentaba un aspecto mortecino, toda vestida de gris. El animal se detuvo al llegar junto a una cala donde abundaban los cangrejos. Dart los vio esconderse entre los recovecos de la roca.
parado frente al mar, dejó que sus pensamientos se ahogaran junto al recuerdo de El Barbas. Estando allí, se percató de la inquietante calma de las aguas aquella mañana. Las olas se acercaban a la costa lentas, perezosas y sin cresta, como si algo nadase por debajo a escasos centímetros de la superficie, formando una onda que empujaba el agua a su paso. Al llegar a la arena, las olas rompían sin hacer ruido y la espuma se alargaba, efervescente, como un brazo delgado y huesudo que trata de aferrarse a tierra firme. Aquel silencio perturbador le robó la respiración. Dart negó con la cabeza. Aquello debía de ser la obra del insomnio y del cansancio de las últimas semanas. Respiró hondo en busca de oxígeno y dejó que la brisa marina le aclarase la mente. Las diminutas gotas de agua salada viajaban en el viento y le impactaban en el rostro curtido. Cerró los ojos y dejó que le mojaran la piel. Estaba comenzando a relajarse cuando, a lo lejos, le pareció escuchar una voz. Un canto triste pero hermoso. Un lamento dulce proveniente de ninguna parte que le incendió el corazón y lo envenenó de melancolía. Dart oteó el horizonte sin éxito. Aquellas no eran aguas de pescadores y la aldea más cercana se hallaba a mediodía de viaje a pie. Frunció el ceño y escrutó cada rincón de la costa en busca de alguien. Conocía bien el litoral. Demasiado cerca de Torasea para tratarse de contrabandistas, reflexionó tratando de tranquilizarse. No, allí solo estaba el mar y él. Y de fondo, aquella voz hermosa y terrible a la vez, que emergía de las aguas y lo envolvía todo con su melodía. La voz hablaba una lengua que desconocía, y a cada palabra la acompañaba un eco similar al arrullo del agua. La canción penetró en su cabeza sin encontrar resistencia y llenó todo el espacio en su interior. Y de pronto, Rojan Dart sintió el impulso irrefrenable de adentrarse en el agua. Lo siguiente que notó el comandante fue la caricia fría del mar cuando el agua le alcanzó la entrepierna. Aturdido y desorientado, necesitó unos segundos para comprender dónde estaba. Al volverse, divisó a su caballo pastando junto a la escasa vegetación. Dart se pasó una mano por el rostro y sacudió la cabeza confuso. No recordaba haber desmontado, ni tampoco haberse adentrado en el agua. Asustado, se apresuró a llegar a la orilla y una vez en la arena, se dirigió hasta su montura. Aferró las bridas, empapado de cintura para abajo, y sintió un escalofrío cuando en el viento escuchó de nuevo aquel lamento proveniente del mar. Dart echó un vistazo a la superficie plana del agua. No podía jurarlo, pero en aquel instante sintió cómo bajo la superficie en calma se escondía un horror que lo observaba desde lo profundo. El Lord Comandante se subió al caballo y regresó al galope a la torre, decidido a no contarle a nadie lo sucedido. Estás escuchando Nakama Studio. Recuerda que nos puedes encontrar en iVoox, Spotify o en formato vídeo en nuestro canal de YouTube. De vuelta a la torre, Rojan Dart no daba crédito a sus ojos cuando los vio a escasos medio centenar de metros de la fortaleza. Debían de ser una docena, tal vez más. Avanzaban despacio, arrastrando los pies con torpeza sobre la arena. Al pasar frente a ellos, estos lo siguieron con la mirada, con aquellos ojos blancos carentes de vida. Para cuando atravesó el portón de la fortaleza, el ajetreo del patio chocó de bruces con su mente todavía entumecida. Jasper, su segundo, daba órdenes a los hombres subido a un tonel y por doquier los guardias se apresuraban en seguir sus instrucciones. ¡Mi señor!, exclamó en cuanto lo vio aparecer sobre el caballo. El segundo al mando saltó del tonel y aterrizó sobre el barro. ¡Encárgate de que ensillen a todos los caballos!, ordenó Dart señalando al establo. ¿Dónde está el maestre Brennen? Estoy aquí, mi señor, dijo una voz detrás de Dart. Al volverse, vio al maestre asomado por la puerta de la enfermería. Este le hizo un gesto nervioso con la mano para que se acercara y acto seguido se escabulló tras la puerta. Dart dejó a su segundo al mando de la situación y se dirigió a la enfermería. No tengo mucho tiempo, Brennen. Dame una buena noticia. Dime que sabes qué son esos condenados muertos, dijo nada más entrar por la puerta. He encontrado algo, titubeó. Su rostro estaba más pálido que de costumbre
y mostraba síntomas de cansancio bajo los ojos. Pero no os creeréis el qué. Venid conmigo. El maestre se acercó a la mesa y destapó la tela que cubría la testa decapitada del náufrago. Tomó la cabeza y la inclinó hacia un lado, dejando a la vista la oreja. Al principio me tenía desconcertado, comenzó Brennan. La verdad es que no sabía qué pensar. La versión del tal PT parecía de lo más inverosímil, pero la herida del cuello del guardia muerto era inconfundible. Brennan apoyó la cabeza de modo que no se balanceara y fue a su mesa por una lupa. He estado dándole vueltas a una idea, mi señor. Fue por algo que sucedió hace un par de noches. No lograba dormir y decidí darme un paseo por el muro. Estaba solo, con la única compañía de las ratas, cuando sucedió algo que... El maestre se volvió con una lupa de plata en la mano y dudó un segundo antes de continuar. Oí algo arriba del muro, mi señor. Esa noche el viento arrastraba una voz que no era humana. Roger Dart lo observaba petrificado. Con la espalda tensa y frío como un témpano, sintió que las sienes se le empapaban de sudor. Perdonadme, comandante, pero ni yo mismo alcanzo a creer mis propias palabras. Veréis, el viento arrastraba una voz triste, pero hermosa y terrible a la vez. En aquel momento no entendí lo que estaba pasando. Solo sé que al escucharla perdí la cabeza y segundos después un guardia me salvó de caer al mar desde lo alto del muro. El maestre Brennan puso cara de circunstancia. De vuelta a mis aposentos se me ocurrió una idea. Recordaba haber leído algo sobre voces procedentes del mar en algún tomo viejo de la biblioteca. El maestre Brennan dedicó una mirada incómoda a Dart, consciente de su analfabetismo. Imagino que no lo sabréis, comandante, pero la biblioteca de Torasea es bastante antigua. Hay una fortuna apilada en esas estanterías cubiertas de polvo y heces de rata. Roger Dart lo apremió con un gesto impaciente. Brennan asintió y puso la lupa sobre el oído del cadáver, de modo que, al aumentar la imagen, Dart pudo advertir una mancha azul claro en su oreja. Algo parecido a un hongo en la piel, cuyas vetas celestes asomaban a través del pabellón auditivo del muerto. El comandante se inclinó para observar la mancha mejor. No estaba volviéndome loco, comandante, dijo el maestre sin pasar por alto la expresión tensa en el rostro de su superior. Son sirenas. ¡Sirenas! ¿Podéis creerlo? He encontrado un tomo en la biblioteca que habla de ello. Al parecer existía una sirena que... Alguien golpeó 2 veces a la puerta y el maestre Brennan cayó de inmediato. Un segundo después, Jasper entró en la enfermería. Mi señor, la guarnición está lista. Durante un momento, los 3 hombres compartieron un silencio tenso. ¿Ocurre algo, mi señor? No ocurre nada. Formad junto a la entrada. Llegaré en 1 minuto. Atajó Dart con brusquedad. Mientras Dart hablaba con su segundo, el maestre Brennan no pudo evitar dirigir su mirada al oído del comandante, y al hacerlo, tuvo que llevarse una mano a la boca para contener un grito de terror. En cuanto Jasper los dejó a solas, el maestre se abalanzó sobre Dart. ¿Vos también? ¿Cuándo? Preguntó Brennan muy alterado. El maestre ladeó la cabeza y señaló su propio oído, del cual asomaban unas venas finas de color celeste. Dart se lo quitó de encima de un empujón. Esta mañana, durante un paseo a caballo, respondió con voz queda, ajustándose la ropa. No hables con nadie, Brennan. ¿Entendido? Los demás no deben saberlo. De lo contrario, no habrá forma de controlarlos. A la vuelta te traeré más cadáveres para que los inspecciones. Así podremos confirmarlo. Hasta entonces, ni una palabra. El comandante abandonó la enfermería dando un portazo y fue a reunirse con sus hombres. Una vez junto a ellos, Jasper lo ayudó a colocarse la cota de malla y le tendió un casco. Pertrechado y listo para el combate, dio la orden y la puerta crujió al abrirse. Roger Dart esperó a que el espacio fuera suficiente y picó espuelas,
Uno a uno, los jinetes recorrieron en fila el estrecho puente hasta llegar a la costa. Jasper cabalgaba junto a su comandante, sosteniendo el emblema de la Guardia del Mar de Torasea, un pendón de color celeste con una gaviota negra sobre un sol dorado. Al llegar a tierra firme, Dart viró a la izquierda y la guarnición lo siguió en dirección a la playa que se extendía a los pies de la fortaleza. La formación cerró filas, aumentando la velocidad. Apenas eran 5 hombres contra una docena de muertos vivientes. Rojan Dart desenvainó la espada y contuvo la respiración durante los últimos metros antes de la embestida. Los cuerpos de los muertos estaban hinchados por el agua. Su piel se había vuelto de color gris pálido y estaba repleta de manchas oscuras y verdosas. De sus ropas colgaban pedazos de algas y algunos de ellos tenían moluscos pegados por todo el cuerpo. Uno de los muertos, una mujer, tenía media cabeza cubierta por decenas de conchas de color marrón que poco a poco habían comenzado a devorarle la frente y parte del rostro. Junto a ella avanzaba tambaleándose un hombre adulto y robusto con el torso lleno de cicatrices. En su cuello todavía resistía el collar oxidado que lo identificaba como esclavo. Al verlo, Dart recordó las palabras del maestre Brennan. Pero sin duda, lo peor era la expresión que habitaba en sus rostros. Aquellos ojos vacíos eran una ventana hacia la nada, hacia un abismo horroroso que al mirarlo tiraba de él y le causaba vértigo. El viejo comandante profirió un grito de guerra para ahuyentar al miedo y un hormigueo caliente recorrió sus extremidades cuando, tras él, sus hombres respondieron aullando al unísono. Dart blandió el arma con firmeza y de un tajo certero rebanó la cabeza de la mujer. No llegó a verlo, pero los ojos de la muerta lo buscaron mientras su cabeza caía dando vueltas en el aire. El maestre Brennan se afanaba en tratar la herida de un guardia que se retorcía sobre la camilla. Le habían introducido un trapo en la boca para que no gritara mientras éste le limpiaba las heridas y le daba los puntos. Más allá de algún rasguño y un par de heridas superficiales, solo uno de los hombres había salido mal parado de la lucha. Los muertos habían logrado tirarlo del caballo y ya en el suelo había recibido varios mordiscos. El más grave le había arrancado un pedazo de carne del gemelo derecho. No pinta bien, pensó el maestre Brennan, pero decidió no revelarle al herido esa información. En una mesa cerca de la camilla se encontraban las cabezas de los muertos agrupadas en fila. Por orden del comandante, estas habían sido transportadas hasta la fortaleza para que Brennan las examinara. El hedor de la putrefacción había invadido toda la enfermería. Brennan dio el último punto e hizo una señal al guardia que esperaba junto a la puerta. Este avisó a sus compañeros en el patio y otros 2 individuos entraron para llevarse al herido. Brennan los acompañó hasta la salida y antes de que se marcharan, le entregó a un tercero un pellejo lleno de medicina. Para la fiebre, dijo escuetamente. El guardia lo aceptó en silencio y antes de marcharse, dirigió una mirada recelosa a las cabezas amontonadas sobre la mesa. El maestre Brennan cerró la puerta tras ellos. Ya no había nada que ocultar. En cuanto los hombres regresaron, la fortaleza entera se hizo eco de lo que estaba sucediendo. Brennan los esperaba en el patio cuando regresó la patrulla. El horror que se había instalado en sus rostros cuando cruzaron el portón se extendió entre la guardia como la peste entre las ratas. Varios de ellos, al desmontar, fueron directos a la cantina a servirse algo de ron. Eran hombres valientes, recios, pero una cosa era enfrentarse a contrabandistas y a corsarios ístaros, y otra muy distinta era combatir a la mismísima muerte. Cuando la mente se enfrenta a aquello que no entiende, le gusta viajar a rincones lejanos, a menudo habitados por tinieblas, pensó el maestre. Y precisamente allí, en las profundas tinieblas del océano, donde habitaba una sirena, la única de entre todas que era capaz de algo así. El maestre Brennan encontró al comandante en la cantina varias horas después. Rojan Dart se encontraba sentado en la mesa de siempre, envuelto en una sombra. Anochecía, y el viejo comandante mordisqueaba un mendrugo de pan que se ayudaba a pasar por la garganta, dando largos tragos a una jarra de cerveza. Brennan se acercó y tomó asiento entrelazando los dedos sobre la mesa. Dart alzó una ceja y se metió en la boca el último pedazo de pan. He comprobado las cabezas como me pedisteis. Lo sé.
Lo interrumpió Dart. Esta tarde, en la playa, pude verlo con mis propios ojos. Brennan asintió. Los hombres hablan, comandante. ¿Qué pensáis hacer? Rodjan Dart rió irónico. ¿Qué pienso hacer? No lo sé, maestre. Si yo fuera ellos, saldría corriendo, pero... Pero vos no sois ellos. Vos sois nuestro comandante. Dart suspiró, asintió alzando una ceja y le sirvió un vaso de cerveza al maestre. Hubo un tiempo en que no lo fui, ¿recuerdas? Todo era más fácil entonces. Dart alzó la jarra, bebió un trago y añadió con sequedad. Habla, Brennan. Dime qué está pasando en mi torre. Dime qué mal nos acecha. El maestre Brennan jugó un poco con el vaso antes de responder. Lucía la expresión serena y derrotada de aquel que se ha resignado y ha aceptado su destino. Hace unos días, Comenzó. cuando escuché esa extraña voz en el viento, y hoy mismo, cuando la habéis escuchado vos, ambos hemos sentido el impulso de adentrarnos en el mar. Lo cual me llevó a pensar que todo esto era obra de sirenas, pues su magia tiene esta capacidad. Sin embargo, he consultado todos los títulos de la biblioteca que tratan sobre el tema y podéis creerme cuando os digo que las sirenas no pueden resucitar a los muertos, a excepción de una sirena muy especial. Rodjan Dart se recostó sobre la silla, cruzándose de brazos. ¿Sabéis algo de sirenas, comandante? El maestre Brennan aguardó unos segundos, pero Dart no contestó. Este se limitó a observarlo con una expresión turbada bajo aquellas cejas densas y grises. ¿Nunca os habéis preguntado por qué lo llaman el Estrecho de los Lamentos? La historia es realmente antigua. Mi propia abuela me la contaba algunas veces cuando no era más que un niño. Por aquel entonces no sabía nadar, y mi pobre abuela no quería que me acercara al agua por nada del mundo. Resultaba irónico siendo un isleño, pero los más viejos solían decir que las aguas del estrecho tenían la habilidad de atrapar a los incautos y arrastrarlos a un trágico final. Contaban historias acerca de hombres y mujeres que se adentraban en el mar para no ser vistos nunca más. Recuerdo cómo, al crecer, me burlaba de ella por creer en aquellas patrañas. El maestre Brennan sonrió nostálgico. Cuando nuestros antepasados llegaron aquí procedentes del continente, construyeron sus asentamientos cerca de la costa, y ese fue el germen de nuestro reino actual. A aquellas gentes se las conocía como los pueblos del mar o los hijos de la sal. Eran un pueblo intrépido de marineros que habían aceptado la llamada del océano. Cuentan que cuando sus barcos se acercaron a las costas del archipiélago, escucharon un canto que los atrajo y los impulsó a acercarse a las islas. La primera isla que pisaron fue Mesara, y allí fundaron su reino. A partir de entonces se sucedieron más expediciones desde el continente. Muchos perecieron durante aquellos viajes, arrastrados a la desgracia por las corrientes traicioneras del archipiélago, pero otros muchos alcanzaron la costa y con el tiempo se extendieron por el resto de las islas. De este modo, nuestros ancestros llegaron a Istia y fundaron las 3 colonias, y el comercio entre las 2 islas floreció. Las naves de nuestros padres surcaban las aguas con las bodegas repletas de mercancías directas hacia los reinos sureños de Lufni, Figos o la isla de Mir, y Mesara se volvió un reino rico y poderoso en la región. Sin embargo,
La historia de nuestro pueblo no está exenta de mitos y leyendas. El estrecho entre Istia y Mesara arrastra un nutrido historial de casos sobre barcos fantasmas, personas desaparecidas, avistamientos de seres extraños y cambios súbitos en la mar. Durante la Guerra de la Sal, sin ir más lejos, la Marina Real perdió 3 buques de guerra engullidos por una repentina tormenta que los alcanzó de la nada. Los 3 barcos fueron encontrados 2 semanas después en medio de la niebla, vacíos, intactos. Los miembros de la tripulación se habían esfumado. Todos desaparecidos sin ninguna explicación ni aparentes signos de violencia. Merfolks. Interrumpió Rodjandar de repente. En las colonias los llamamos Merfolks. Sí, conozco las historias sobre los Merfolks o las sirenas, como vos las llamáis. Todo hombre que se haga a la mar en Esmeda conoce esa leyenda. Allí es costumbre realizar una ofrenda antes de zarpar para que el dios del mar proteja la embarcación. Los antepasados de las colonias solían decir que en las profundidades del estrecho habitaba un pueblo legendario de hombres pez, pero yo jamás he visto uno y he surcado esas aguas unas cuantas veces, podéis creerme. Ni yo ni nadie que conozca ha visto nunca a una sirena. Y sobre el asunto de los barcos fantasmas o las desapariciones misteriosas, ¿habéis navegado alguna vez ese condenado estrecho? Raro es el día en que no hay marejada en alta mar. Los vientos no obedecen ningún patrón y son tan caprichosos como las putas de tierra. Las nubes de tormenta se forman a voluntad y se disipan antes de que puedas darte cuenta. Los bancos de bruma se extienden durante kilómetros y a veces la niebla es tan densa que uno puede pasarse varios días sin alcanzar a ver del todo la proa del barco. Entiendo vuestro escepticismo, comandante. Sin embargo, estaréis de acuerdo conmigo en que esto no es obra de los ístaros. Sus chamanes carecen de este tipo de magia. De ninguna, si me permitís añadir. Pero hay alguien que sí posee un poder así. Existe una sirena que sí tiene esta habilidad. Su nombre es Mágola, mi señor. Os aseguro que no se trata de una sirena corriente. En algunos textos es mencionada como una de las hijas bastardas de Urak, el titán de las aguas, mientras que en otras versiones Mágola es un espíritu del mar, amante de Rauhar, el titán de la tormenta. De su unión nacieron los leviatanes, eones atrás. Siento contradeciros, mi señor, pero creo firmemente que esto es obra de la bruja sirena, y de ser así, las fortalezas de Ventóneme y Lunamar están en peligro y deben ser avisadas, así como la corte en la capital. ¿Y has pensado ya qué vas a decirles? Dart se frotó los ojos cansado. Aún no. Iba a hacerlo, pero antes... Pues hazlo. Contacta con nuestros hermanos de la guardia. Suspiró. Cuéntales lo que ha ocurrido en las últimas semanas y pídeles que te confirmen la información que tenemos. Diles que es una petición directa del Lord Comandante. Como deseéis, mi señor. Asintió Brennan. Rodjandar se levantó de la silla apoyándose en la mesa. Le dolía la espalda y sentía las piernas pesadas y débiles. Al pasar junto a Brennan, le apoyó una mano en el hombro y se marchó arrastrando los pies. El cuerpo del guardia flotaba a merced del oleaje que lo lanzaba sin piedad contra el rompeolas al pie de la fortaleza. Rodjandar subió las escaleras hasta lo alto del muro. El incidente lo había sacado de la cama. Todavía no estaba del todo despierto y avanzaba despacio con expresión somnolienta. Encima del muro
lo esperaba un pequeño grupo de guardias que acababa de comenzar la ronda de vigilancia. La mañana era fría, la luz débil, y encima del muro el viento golpeaba con dureza, cortando como una navaja. La brisa gélida obligó al comandante a envolverse con la capa para mantener el calor. Uno de los guardias le indicó el lugar. Dart se asomó al vacío y contempló la escena. Se trataba de una caída de 30 metros. Abajo, a los pies de la fortaleza, se aglomeraban los enormes bloques de roca negra que formaban el rompeolas. En una de ellas aún se distinguía la mancha de sangre sobre la punta afilada, como un puñal ensangrentado. Apoyado contra el muro, Rojan Dart oyó los cuchicheos a sus espaldas y, receloso, miró por el rabillo del ojo a sus hombres. Dart se apartó de la pared e interrogó a uno de los guardias. Un hombre con el cabello y la barba color azabache y una barriga que no podía disimular bajo la ropa. El tipo, de nombre Bellic, le contó que había visto a su compañero minutos antes de desaparecer. Ambos se habían saludado, agitando las antorchas como era costumbre sobre el muro, en señal de que todo estaba en calma, minutos antes de la tragedia. El guardia Bellic había proseguido con su recorrido por el muro cuando, de vuelta de su paseo, había visto como su compañero, de pie sobre la almena, saltaba por encima del muro. Al alba, con las primeras luces, encontraron los restos del suicida flotando en el agua. Bellic quiso añadir algo, pero en el último momento decidió callar. Parecía no atreverse a hablar frente al comandante, aunque por la expresión de sus compañeros tras él, estaba claro que con ellos no había tenido las mismas reservas. ¿Y bien? ¡Habla!, ordenó Dart impaciente. Ayer por la noche, durante la ronda, oímos algo. Bellic trataba de encontrar las palabras. Comprendedlo, mi señor. Están ocurriendo sucesos extraños, y es normal que... Lo que Bellic quiere decir es que ayer él y los demás centinelas escucharon unas voces extrañas en el viento. Intervino Jasper dando un paso al frente entre los demás guardias. Dart dirigió a su segundo una mirada gélida. Traed de vuelta el cuerpo de vuestro compañero. El maestre Brennan lo examinará. Ordenó Dart. Su voz resignada denotaba cansancio. No quiero que nadie se deje llevar por el miedo o las supersticiones. No lo olvidéis, somos la Guardia del Mar, ¿entendido? Todos asintieron convencidos. Sin embargo, mientras descendía los escalones, oyó cómo los murmullos se multiplicaban a su espalda y se sintió viejo, vulnerable y sin fuerzas. Jasper descendió los peldaños, siguiendo de cerca a su comandante. Mi señor, ¿podemos hablar?, preguntó en cuanto bajaron el último escalón. Dart se limitó a gruñir. Mi señor, los hombres os respetan. Confían en vos. Comenzó Jasper. Dart lo interrumpió soltando un bufido. Comandante, los hombres no entienden qué está pasando. Todo es muy extraño, y el miedo hace que sus mentes les jueguen malas pasadas. Imaginan cosas. Si vos hablarais con ellos y les explicarais qué ocurre. Rojan Dart caminaba por el patio pensando en una buena respuesta, como si él entendiera algo de aquella condenada situación, como si en el fondo no estuviera haciendo otra cosa que aparentar tener la situación bajo control cuando todo estaba hundiéndose bajo sus pies. Al llegar frente a la puerta de la torre, se detuvo y se volvió hacia Jasper. Era un buen guardia. De algún modo le recordaba a sí mismo hacía varias décadas. Merfolks, sonrió ligeramente. Mi señor. Jasper permaneció atónito. Dart se limitó a dejar que sus ojos cansados hablaran por él. Hacía noches que apenas conseguía dormir por las pesadillas recurrentes y comenzaba a estar verdaderamente exhausto. Posó una mano en el hombro de su segundo y le dio unos golpecitos afectuosos. Traed de vuelta a vuestro compañero, Jasper. Llevadlo con Brennan. Yo me reuniré con él más tarde. Rojan Dart cerró la puerta tras él, dejando a su segundo con expresión desconcertada. El comandante ascendió hasta el último piso y, una vez en sus aposentos, rebuscó en el único cajón de su escritorio. Allí encontró una cajita de madera de cerezo y en el interior de la caja un sello. El sello de la Guardia del Mar de Torasea, cuyo uso estaba reservado exclusivamente al Lord Comandante. Hacía tiempo que no se dirigía personalmente a la corte.
No tenía modo de saber si las demás fortalezas de la Guardia estarían pasando por lo mismo. Hacía varios días que enviaron sendos mensajes, pero Bentoneme y Lunamar no habían respondido a las cartas enviadas, así que, a menos que ya hubieran caído, cabía suponer que Torasea era la única víctima de aquel mal, y a estas alturas el resto de la Guardia lo tomaba por un viejo loco. Roch-Andar salió al balcón con su catalejo y observó el mar. Otra vez el recuerdo del Barbas atravesó su mente. ¡Maldita sea, Eris! Gruñó Dart. ¿Por qué no puedes quedarte en el fondo del mar? ¿A qué has venido después de todos estos años? Roch-Andar trató de distraerse observando las aguas. Esa noche subiría la marea, y al día siguiente, tras la resaca del mar, las aguas les revelarían lo que les tenían reservado. Entonces no habría escapatoria. Un nudo en el estómago le advertía de que mañana no habría mañana. De repente sintió que le faltaba el aire, como si algo le oprimiera el pecho, al tiempo que el pánico se apoderaba de sus piernas, obligándolo a tomar asiento sobre la cama. Tras varios segundos de terror, lentamente la presión en el pecho fue desapareciendo y volvió a respirar con normalidad. Roch-Andar se fue calmando a medida que aceptaba una idea en su cabeza. Eso es. Se dijo. Eso es lo que haría. El viejo comandante se tumbó en la cama y cerró los ojos tratando de descansar. Horas después, escuchó los cascos de los caballos al entrar en el patio y bajó a reunirse con el maestre Brennen. Este le confirmó lo que imaginaba. El guardia había sido hechizado. Las manchas azules en los oídos no mentían. Roch-Andar hizo caso omiso a las palabras del maestre y, en su lugar, lo instó a llevarlo a su despacho. Una vez allí, le ordenó tomar papel y pluma y le dictó una carta en la que explicaba lo sucedido. En cuanto acabó, le ordenó a Brennen que realizara 3 copias idénticas. 3 confesiones en las que admitía lo absurdo y lo increíble que resultaba el contenido de la carta y, a la vez, cuán necesario era que sus palabras alcanzaran los oídos correctos. De lo contrario, el reino entero temblaría ante la amenaza de la bruja sirena. El maestre Brennen redactó las cartas bajo la atenta mirada de Dart. Una vez selladas, 2 de ellas volaron hacia las fortalezas de Bentoneme y Lunamar. La tercera de ellas tenía como destino la corte real y permaneció en el poder de Roch-Andar. Esa noche, el Lord Comandante cenó temprano, mucho antes que el resto de los guardias. Al acabar, subió a sus aposentos y se cambió de ropa, sustituyendo las prendas de su uniforme por una muda limpia. Esperó a que los últimos rayos de luz se escondieran tras el horizonte, y cuando la oscuridad cubrió con su manto la fortaleza, Dart descendió hasta el patio y se escabulló entre las sombras hasta llegar al portón de la entrada, donde esperó escondido en un rincón. Horas después, aparecieron. Eran 7 y se habían hecho con todos los caballos. Uno de ellos se acercó hasta el portón con rostro indiferente, ignorando a la figura que se escondía entre las sombras. Cuando la mano del guardia se posó sobre la madera de la puerta, el Lord Comandante apareció de la nada para sorpresa de todos. Varios hombres echaron mano de sus espadas con expresión amenazante, pero aquello no intimidó a Roch-Andar, cuyos ojos los miraban como puntos fríos y brillantes flotando en la oscuridad. Su cuerpo, inmóvil, permaneció en el sitio, bloqueando la única salida de la fortaleza. Ninguno se atrevió a abrir la boca, y durante un rato, Dart creyó saber cómo se había sentido Eris el Barbas cuando, uno a uno, los miembros de la tripulación dieron un paso al frente, dejando que se hundiera solo junto con la bruja arrugada. Después de unos instantes eternos, fue el mismísimo Jasper quien se adelantó, echándose hacia atrás la capucha e interponiéndose entre el comandante y la guardia. Mi señor, os lo ruego, venid con nosotros. Torasea está condenada. Al amanecer, los Merfolk. Una vez realizados los votos, nada puede romperlos. El servicio a la Guardia del Mar es de por vida. ¿Tenéis idea de lo que os harán si os encuentran? Lo interrumpió Dart. Dart escuchó el siseo del acero y los destellos del metal brillaron en la oscuridad. Mi señor, por favor, suplicó Jasper tratando de contener a sus compañeros. Roch-Andar introdujo la mano entre los pliegos de la chaqueta y extrajo un sobre sellado.
Esto de aquí es una carta para el rey firmada por mí y con el sello de la Guardia del Mar. ¡Cógela!, ordenó Dart ante la atónita mirada de su segundo al mando. Si quieres salvarte el cuello, te ordeno que la cojas y se la entregues a su majestad. Di que te envía el Lord Comandante de Torasea. Jasper no daba crédito a las palabras de su superior. Hacía un instante estaban a punto de convertirse en proscritos y un segundo después el Lord Comandante acababa de otorgarles un salvoconducto que los salvaba de la muerte y mantenía su honor intacto. Por un momento, la culpa casi lo hizo vomitar. ¿Es que no me has oído? ¿A qué esperas? ¡Coge la maldita carta y lárgate de aquí, condenado idiota!, dijo Dart entre dientes. ¿Acaso creías que huiría? Soy el Lord Comandante. ¿Recuerdas? Rojan Dart estampó la carta contra el pecho de Jasper y añadió en tono triste. Vete mientras puedas. Te lo ordena tu comandante. Antes de que Jasper pudiera contestar, Dart pasó de largo y los demás se apartaron, abriéndole paso con las armas aún en las manos. Rojan Dart avanzó ignorándolos hasta que llegó frente a la cantina. Una vez dentro, se sirvió una jarra de cerveza y escuchó, mientras tomaba asiento, cómo se cerraba el portón de la fortaleza. La lluvia caía sobre Torasea y el impacto de las gotas sobre el tejado retumbaba en el interior de la sala común. Aparte de eso, el silencio en la fortaleza era total. Nunca antes estuvo tan vacía, ni siquiera cuando la corona realizaba sus campañas de reclutamiento durante la Guerra de la Sal. Rojan Dart se alegró de no haber estado nunca en una batalla. Había combatido contra los corsarios y los bandidos que llegaban a las costas, pero aquellos combates no tenían nada que ver con una batalla de verdad. Una de esas en las que centenares de hombres se daban cita para matarse los unos a los otros en una carnicería sin cuartel, enloquecidos por el odio, la ira o el miedo. Solo de pensarlo, le daban escalofríos. Dio gracias a los dioses por haberle ahorrado esa experiencia. Claro que, en su lugar, le habían concedido el placer de acabar acorralado, atrapado en su propia torre, como un ratón en su ratonera. ¡No!, se dijo Dart tajante, y en su interior se encendió una llama de orgullo. Las ratas abandonan el barco, pensó. Pero yo no me voy a ningún sitio. ¿Fue eso lo que tratabas de decirme, Eris?, se preguntó Dart. Vació la jarra de un trago y salió al patio de la fortaleza. En el exterior, la lluvia arreciaba y las gotas afiladas apuntaban directamente hacia los ojos del comandante. Dart se protegió la vista con la mano y echó un vistazo a la enfermería, pero no advirtió ninguna luz en su interior. Hacía 2 días que no había ni rastro del condenado Brennan. A estas alturas, quizá ya hubiese huido, como habían hecho Jasper y los otros. No lo culpo, pensó Rojan Dart. Los pocos hombres que no habían escapado, en su mayoría reclutas, se refugiaban de la tormenta en los dormitorios, tratando de conciliar el sueño o esperando a que se hiciera tarde para asaltar la bodega y emborracharse hasta caer vencidos por el alcohol. Dart dirigió la mirada a las almenas vacías, allí donde el viento agitaba los pendones grises de la guardia que luchaban por permanecer sujetos a los mástiles de madera. Las telas ondeaban en el viento como fantasmas sobrevolando la fortaleza, una visión del terrible augurio que se cernía sobre ellos. En ese instante, una ráfaga sacudió los pendones, varios de ellos se desgarraron y el emblema de la Guardia del Mar salió volando hasta perderse en el vendaval. Un clamor procedente del mar recorrió la fortaleza, sacudiendo los cimientos de la roca. El torrente de voz se elevó hasta los cielos, alimentando a la tormenta, volviendo la lluvia un aguacero. El aire se llenó de agua y Rojan Dart sintió que se ahogaba. El comandante se llevó una mano a la garganta y trató de aflojarse el cuello de la chaqueta, pero no sirvió de nada. Dart se concentró, intentando combatir el poder de la hechicera sirena, pero resultó inútil. La voz de Mágola ocupaba todo en su cabeza, y por un momento la escuchó pronunciar su nombre, y una ola de pánico se lo llevó. Dart cayó de rodillas bajo la lluvia, sintiendo que agonizaba. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando, desesperado, reunió todo el valor que le quedaba y se golpeó la boca del estómago con fuerza.
provocándose un ataque de tos que lo sacó del trance. Una vez liberado del conjuro, este se apresuró a entrar en la torre y corrió escaleras arriba hasta su habitación. La estancia apenas estaba iluminada por unas pocas velas y podía notarse una corriente de viento frío y húmedo colarse por las juntas de las ventanas. Dart cerró con llave la puerta de la estancia y la del balcón. Jadeando, se arrodilló frente a la chimenea, tratando de encender un fuego. El viento soplaba cada vez con más fuerza, y entre las nubes, Dart alcanzó a ver el destello plateado y redondo de la luna durante un breve instante, lo justo para apreciar cómo era engullida por las tinieblas. La voz de Mágola se escuchaba como un murmullo dentro de la estancia, y gota a gota se esforzaba en penetrar en su cabeza. Rodjan Dart trató de concentrarse. El viejo comandante buscó en su interior el modo de hacerse con el control de sus pensamientos. Debí haberme ido cuando estaba a tiempo, pensó. Pero no. Había tomado una decisión y ya era tarde para arrepentirse. Entre el barullo de emociones que lo sobrepasaban, la imagen de Eris el Barbas acabó abriéndose paso por encima del resto de ruido. Dart lo recordó hundiéndose en el mar, pero esta vez Eris parecía sonreírle de manera cómplice, serena, como el camarada que una vez fue. Dart negó con la cabeza al tiempo que sintió una punzada de culpa perforarle el costado izquierdo. Soy el Lord Comandante de la Guardia del Mar de Torasea. No soy una rata. No soy una rata. No soy... Susurró y saboreó las lágrimas saladas que se colaban por la comisura de sus labios. Echó un vistazo a la habitación y recordó dónde estaba y quién era. Apretó los puños. A la mañana siguiente, cuando la marea retrocedió, el horror se había apoderado de la playa. El estertor gutural de cientos de cadáveres trepaba por los muros de la fortaleza, cargando consigo el fétido hedor de la carne en descomposición. La horda de no muertos había rodeado la fortaleza y ocupado el puente, de modo que los escasos miembros de la guardia no tenían a dónde huir. Rodjan Dart llevaba horas de pie sobre el muro, observando a través de su catalejo. De los pocos hombres que no habían escapado, solo 3 habían sobrevivido a la tormenta. El resto habían amanecido muertos, asfixiados en sus lechos, víctimas del hechizo de la bruja sirena. Todos ellos presentaban la misma mancha en el rostro, unas venas azuladas cuyo origen se perdía en el interior del oído. El maestre Brennen ascendió hasta las almenas y desde lo alto se asomó para observar la terrible escena. La masa de cuerpos grises e hinchados se balanceaba al unísono, recordándole al vaivén del agua en alta mar. Brennen tragó saliva y se cubrió nariz y boca con un pañuelo para protegerse del hedor. Varios metros a su izquierda, divisó la figura del viejo comandante mirando a través del catalejo. Dart sostenía el artilugio con ambas manos, buscando algo con desesperación entre la turba de cadáveres. A su alrededor y sobre el muro, las ratas corrían nerviosas. ¡Mi señor! Dijo Brennen con voz temblorosa al llegar junto a Dart, pero este lo ignoró por completo. Parecía ido. El viejo comandante buscaba algo a través del catalejo mientras murmuraba palabras inteligibles como un desquiciado. El maestre posó una mano en el hombro de Rodjan Dart y este se giró dando un respingo. Brennen no pudo evitar retroceder asustado ante la visión de su comandante. Su rostro había envejecido hasta convertirse en el de un anciano huesudo con los ojos hundidos y la expresión asustada de una mente que se ha perdido. Dart tenía el rostro infestado por un sinfín de pequeñas venas de color azulado que se extendían desde los oídos hacia el centro de la cara. Sus ojos, enrojecidos, no paraban de parpadear y su mandíbula parecía estar presa de algún tipo de espasmo involuntario. No soy, balbuceó Dart. Sus ojos asustados observaron al maestre antes de regresar a su tarea. Rodjan Dart movía el catalejo de un lado a otro con movimientos rápidos y frenéticos, pasando de un rostro a otro en la lente del utensilio, sin encontrar aquello que buscaba. Brennen se alejó un par de metros y contempló aterrado los estragos de la locura. El anciano tembloroso y escuálido que tenía delante no se parecía en nada al Lord Comandante que él conocía. Dart había comenzado a temblar de impaciencia cuando, de pronto,
un rostro conocido apareció en la lente. De inmediato dejó de temblar y el viejo ahogó un grito. Allí abajo en la playa, el cadáver de Eris el Barbas lo observaba con aquellos ojos vacíos que apuntaban a la nada. Su rostro semidescompuesto aún mantenía la espesa barba rojiza llena de algas y moluscos que anidaban en el pelo. ¡No soy una rata! Rodjandart dio un espasmo tan fuerte que el catalejo se le cayó de entre las manos. ¡No soy una rata! ¡No soy una rata! El maestre Brennen retrocedió varios pasos asustado, y antes de que pudiera impedirlo, Rodjandart se lanzó al vacío desde lo alto del muro. Fin. Si te ha gustado el contenido, apóyanos dejando un buen like. Comenta qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente.